2015, Dai Wei, un brillante estudiante de 25 años durante su máster en economía en la prestigiosa Universidad de Pekín, tuvo una idea para solucionar el problema de movilidad en su universidad, aquejada por la constante desaparición de bicicletas. Crear un sistema de bicicletas compartidas controladas por GPS que podían activarse con una sencilla app y un código QR y que podrían aparcarse en cualquier lugar. En 2016, su empresa OFO, la de las bicicletas amarillas, se expandía a más de 800.000 usuarios en 200 campus universitarios de toda China. Dai Wei se podría haber plantado ahí, teniendo su vida más que resuelta y con la satisfacción profunda de haber contribuido a hacer la vida más fácil y más saludable a mucha gente, si ese hubiera sido su motivación más íntima, su vocación, el verdadero propósito de su empresa. Con este éxito inicial y el interés de las autoridades chinas por reducir la polución e incentivar el transporte sostenible en las grandes ciudades, dar el salto y replicar el modelo a una escala urbana mayor parecía el paso natural a dar. Y de nuevo OFO podría dar ese paso siguiendo el faro ético del propósito, crear valor compartido para resolver el problema de transporte urbano en ciudades congestionadas como Pekín. Dai Wei y sus empleados podrían empatizar con la satisfacción de millones de ciudadanos que en sus vistosas bicis amarillas llegarían a su destino de forma eficiente y sostenible y encima haciendo sano ejercicio. Podrían haber orientado la estrategia y procesos de la empresa para alcanzar esa meta suprema del propósito y de paso ganar dinero. Es decir, no ganar dinero como razón de ser, sino hacerlo como resultado natural del reconocimiento del valor creado, de la satisfacción generada a los múltiples grupos de interés, usuarios, ciudadanía en general, administración pública, la naturaleza, inversores, empleados, incluso, como veremos más adelante, competidores. Pero no fue eso lo que sucedió. El ecosistema de capital riesgo que se abría paso en China en aquella época, con ínfulas de emular a Silicon Valley, estaba dispuesto a regar con millones cualquier iniciativa tecnológica prometedora para convertirla en un unicornio. OFO recibió en 5 rondas de financiación una inyección de capital equivalente a 1.200 millones de euros en menos de 2 años. Perdiendo el norte del propósito, si alguna vez lo tuvo, Dai Wei quiso convertir a su empresa en la Google de China, como él mismo reconocería. Ante la aparición de competidores, unos 50 en total, en particular las bicis naranjas de Mobike o las azules de Blue Gogo, todas alimentadas por el frenesí del capital riesgo, Dai Wei traicionó cualquier orientación ética y sostenible y se aplicó a la vieja receta de manual de su MBA. Hay que crecer más rápido que los demás, aun quemando dinero, para sacarlos del mercado y luego rentabilizar el proyecto desde una posición dominante. ¿Qué más da cobrar el equivalente a 1 céntimo de euro por trayecto? Llenemos el mundo de amarillo, decía a sus empleados, a la vez que reconocía que lo único que le interesaba de los usuarios era explotar sus datos. Con el resto de empresas, adoptando la misma táctica del máximo y más rápido crecimiento, la dinámica de descontrol de OFO y sus competidores, en total desconexión con un propósito ético del valor compartido, llevó a lo esperable. En 2017, 25 millones de bicicletas bloqueaban aceras y provocaban problemas de orden público y de tráfico en las grandes ciudades chinas, mientras OFO anunciaba planes para incorporar 20 millones adicionales de bicicletas. El castillo de naipes se vino abajo. En aquella época recuerdo que pasaba largas temporadas en Pekín y a veces era literalmente imposible andar en ciertas calles llenas de bicicletas mal aparcadas tiradas por doquier. Una vez explotada la burbuja, con las empresas en quiebra, los inversores arrepentidos, los ayuntamientos regulando a toda prisa para poner coto a los desmanes, Dai Wei dejaba de ser la imagen del joven millonario innovador de Silicon Valley chino, orgullo de China en los foros tecnológicos internacionales, para convertirse en un joven arruinado y en un apestado social.
Pero nada encarna mejor este colosal sinsentido, este daño brutal infligido al medio ambiente y a la economía, que los famosos cementerios de bicicletas con su macabra estética de amasijos de metal multicolor. Al final del vídeo mostraré algunas imágenes francamente llamativas. El caso es que todos los días y más cerca de nosotros de lo que podemos pensar, se producen casos que, aunque diferentes y en menor escala, reflejan una misma dinámica, un olvido del propósito, arrinconado o supeditado a intereses egoístas, un alejamiento de la ética del valor compartido incompatible con un mundo que es complejo precisamente por sus inabarcables interdependencias. Dai Wei pudo haber elegido el camino ético del propósito, la genuina satisfacción de contribuir al bienestar social, que además le hubiera llevado a escuchar y hablar con su entorno, no agredirlo, a entender que el sistema de anclajes fijos quizás, aunque menos disruptivo, era preferible para el peatón y convencer a los ayuntamientos de ello, a renunciar a una financiación excesiva para crecer y crecer, aunque tuviera barra libre a ella, a cooperar con sus competidores para llegar a un desarrollo del mercado razonable y sostenible, en vez de precipitar el colapso de la nueva y prometedora industria. ¿Qué sé? Quizás repartiéndose zonas geográficas, pactando un número máximo de unidades por ciudad. La decisión de un enfoque u otro es eminentemente ética. Depende de qué nos mueve, de hacia quién orientamos nuestra acción. Pero también es práctica. En un mundo VUCA, solo la opción ética hubiera mantenido la viabilidad de OFO. Probablemente no como un Google chino, pero sí como una empresa rentable, y a su fundador como un empresario rico y respetado. Pero Dai Wei, tan brillante según el molde del momento, carecía de la humildad para saber que lo único que estaba bajo su total control y al margen de las circunstancias era su elección ética, pero que en ningún caso podría aspirar a controlar el entorno para asegurar el cumplimiento de sus planes. La modernidad nos ha llevado a altas cotas de progreso técnico y social. Sin embargo, la mentalidad moderna, ingenieril, tecnocientifista, de que la técnica todo lo puede, se sustenta en un mito: la creencia de que el ser humano puede alcanzar un control absoluto sobre su entorno. Un mito que nos ha servido para resolver algunos problemas, pero que también ha llevado a complejizar nuestro mundo, generando nuevos desafíos como los que hoy aquejan a nuestras sociedades y que precisamente nos llevan a hablar de sostenibilidad. Aunque según el paradigma de la complejidad el mundo es complejo per se, dicha complejidad se manifiesta hoy en un estado de alta excitación o alta intensidad. Y en ese estadio de complejidad exacerbado, que parece consolidarse como un nuevo normal, se desmoronan nuestros viejos modelos de acción basados en la previsibilidad, en la definición de objetivos claros, en la planificación, en la asignación óptima de recursos, en la realimentación del desvío para corregir el tiro. En el mundo actual de las organizaciones siempre llega un imprevisto, un nuevo producto, un nuevo competidor, una nueva regulación, una tecnología que lo cambia todo y redefine las reglas del juego. Y de pronto descubrimos que nuestro margen de planificación y control sobre este entorno cambiante e impredecible para producir resultados esperados es limitado. El velero en aguas calmas y días soleados que podíamos con más o menos esfuerzo conducir al puerto deseado, ahora navega en las aguas bravas de la complejidad, con fuertes corrientes, vientos cruzados y cambiantes, olas gigantes y tormentas que nublan la visibilidad. Se impone una visión de la realidad mucho más humilde y realista, porque la obsesión por la productividad y la optimización solo es posible en un entorno estable y predecible, como cuando un arquero se concentra en una burbuja de tranquilidad, sin viento y respirando hondo, busca poner la flecha exactamente en el centro de la diana. El problema es que el arquero de hoy está en el vagón de una montaña rusa. Se impone, en efecto, una visión más humilde y, en definitiva, más sabia,
que resitúe al ser humano en su lugar correcto, como parte, una de tantas, de un mundo interdependiente al que afecta, por el que se ve afectado, pero que en ningún caso puede dominar. Supone abandonar el gran mito fundacional de la modernidad y reconocer que la sabiduría clásica no se equivocaba. Medem agan, nada en exceso. Es, sin lugar a dudas, la gran frase desconocida. En griego clásico, la frase que en el frontispicio del templo de Apolo en Delfos acompañaba a la celebérrima «Conócete a ti mismo». Medem agan, humano, conoce tus límites, conoce tu lugar. En el mundo de la complejidad de alta intensidad, lo máximo que podemos hacer es cultivar el campo para, utilizando la terminología del paradigma de la complejidad, generar contextos, para que algo que en el fondo no podemos controlar ni prever, crezca sobre la base del terreno abonado, de la semilla plantada y del cuidado, el cariño que le hayamos puesto. Cultivar contextos con humildad y con ética. En el fondo, la ética no es más que la estética del sentido, del resonar en un mundo interdependiente. Esto es lo máximo que podemos hacer. Y este cambio de mentalidad contraintuitivo para abrazar la complejidad genera vértigo, pero no es operativo seguir pensando el mundo actual a través de la lente del control, como muestra el caso de Ofo. La tentación típica de aplicar doble o triple ración de control cuando las cosas fallan, más planificación, más recursos, para llegar a toda costa al puerto deseado, solo lleva a mayores niveles de agresión hacia el entorno, de frustración, solo lleva a caer desde más alto. Hay que entender que la productividad solo tiene sentido dentro de la adaptabilidad, que abrazar la complejidad supone cambiar el paradigma de la eficiencia asignativa, basada en la optimización y el control a toda costa, aunque sea vendiendo mi alma al diablo, por el de la eficiencia adaptativa, basada en el propósito y en la ética del valor compartido. Solo así es posible sembrar el terreno para que la organización florezca en el marco incierto e impredecible de la hipercomplejidad. Al final, no puedo evitar hacerme una pregunta. ¿Qué hubiera sido de Dai Wei y de Ofo si lo hubieran entendido?